Hace ya 250 años, el reverendo Edward Stone, que ya hablaremos un poquito de él más adelante, y recordamos en la historia, la iglesia, en general, sin identificar una iglesia específica, pero los reverendos estaban muy involucrados en las investigaciones. Tenemos a Mendel, a Stone como ejemplo, y muchos otros con investigaciones genéticas, investigaciones gastronómicas, variadas, médicas, etcétera, etcétera, eran la vanguardia de la investigación. Edward Stone hizo quizás lo que fue el primer estudio clínico. En el momento no controlado, en ese momento no se sabía exactamente cómo, fue bastante empírico y le escribió a la Royal Society por supuesto, de Londres, es algo como esto. Entre los diferentes descubrimientos que se han tenido para la época, quizás uno de los pocos que necesita la mayor atención es este, del cual les voy a exponer a la Royal Society. Eso ya lo decía en 1763, refiriéndose a su descubrimiento con respecto al ácido acetilsalicílico. Casi 250 años después viene el doctor Valentin Foster, pues la siguiente, que lo conocen mucho de los que me escuchan, un cardiólogo connotado, que no, de hecho lo hizo, no me voy a poner a nivel del doctor Foster, hizo una revisión en el 2011 justamente de más o menos lo mismo que pretendo hacer hoy, y él ya escribe que es un viaje tumultuoso que fue iniciado por curiosidad científica, como la del doctor, como la del reverendo Stone, pero también con descubrimientos accidentales y una intensa rivalidad económica que iremos viendo. O sea, realmente la ciudad acetilsalicílico, a pesar de la cantidad de años que tiene, ha tenido una historia bastante interesante. Y les cuento cómo comienza esta historia. Pásame a la siguiente. Esta historia comienza así, más o menos. Con esta foto. Esa es mi hija menor, Victoria Cristina, pero no es precisamente con ella. Dirán, ¿por qué tengo la foto? Es por el árbol que tienen al fondo. Ese árbol que tienen al fondo está en Bellas Artes, está aquí en Caracas, no es exactamente este árbol. Este árbol, pasamos a la siguiente, que es el Salix alba. No es un sauce, sino un sicomoro, porque el sicomoro esa madera es dura y se usaba en los sarcófagos para las momias. Entonces hay quienes que dudan que realmente en el libro de los muertos lo nombren, pero sí ese sauce ya tenía, o el Cheret, en el papiro de Everest ya se nombra desde esa época. Estamos hablando de más de 5000 años, donde ya el sauce se comenzó a usar como antiinflamatorio. Pero lo que sí está más claro es desde la época hipocrática, por eso que yo pongo aquí de Hipócrates al SARS-CoV-2. Hipócrates sí observó que rascando la corteza del árbol, del Salix alba específicamente, que será no el sauce llorón, sino el sauce blanco, hacía con esa corteza, hacía este menjurje, y él lo describe mucho mejor, por eso se sabe más en su Corpus Hipocrático. También para que le guste el griego, lo describe así. Y lo describe como, en la traducción sería que es una sustancia amarga y amarillenta. De hecho, no era muy agradable el beberla. Y él lo usaba precisamente para calmar los dolores de parto, específicamente en las parturientas, porque en esa época se usaba mucho el opio y la mandrágora para controlar el dolor, todos los opiáceos. Pero como no era opiáceo, no se daba al paciente y mejoraba el dolor. Claro, en ese momento tenían ni idea ni siquiera que el conducto arterioso existía o no existía y se la daban a las embarazadas. Pero bueno, igual eso lo usaba y está muy descrito y él lo dejó plasmado en su Corpus Hipocrático. Para la Edad Media no hay registro del uso del sauce ni del sicomoro ni nada por el estilo. Toda la Edad Media, incluso después de finalizada la Edad Media con la caída del Imperio Romano, lo que se usaba nuevamente era la mandrágora y el opio, y disfrutaron su dolor con mandrágora y opio. Pero luego de esto llegó el reverendo Stone, como se los describí, y el reverendo Stone hizo lo que sería para nosotros ahorita el primer ensayo clínico controlado. Él en Oxfordshire, donde estaba residiendo él, había muchos casos de lo que ahora conocemos como paludismo, malaria. En esa época eran fiebres intermitentes. Y él era del pensamiento de tendencia hipocrática cuando pensaba el cuento de los humores, que la medicina y la curación era a través de humores. Él también pensaba que la curación de las enfermedades tenía que conseguir, sobre todo las enfermedades, las fiebres, tenía que conseguirse en el mismo sitio donde se originó la enfermedad. Y en esa zona había mucho sauce.
Y él, tomando el conocimiento previo de Hipócrates, que está descrito en el Corpus Hipocrático, también tomó la corteza, solo que la molió un poquito más y la volvió polvillo y creó también una nueva sustancia que se las daba a estos pacientes con malaria. Y se sorprendió de los hallazgos, cómo mejoraban los pacientes esos cuadros febriles terribles que conocemos, ese castañeteo de dientes, mejoraban mucho con la corteza de ese árbol. Y él justamente hace esta presentación de sus resultados de su primer ensayo clínico controlado, que es el primer ensayo clínico controlado en la medicina descrita, que es justamente con aspirina. Bueno, con el sauce. Después fue que nos enteramos que eso era aspirina. Entonces, justamente describe aquí lo que ya les refería en la primera lámina, que es un descubrimiento de los pocos que hay que tomar en cuenta para la época. Eso ya estamos hablando, venimos de los 5.000 años, 200, después con Hipócrates, estamos en 1763. Bueno, lo describió como un poderoso astringente, muy eficaz para curar fiebre y trastornos intermitentes. El otro detalle, Grecia, Egipto, Gran Bretaña. El otro detalle que quiero que vean cómo recorremos diferentes países. Luego de esto, viene una carrera diferente, desde 1763, ya en 1828, poco menos de 100 años, por supuesto, como 70 años pasaron, y comenzó una carrera alquimista. Aquí, el primer representante fue el señor Johann Bochner, que es el primer alemán que participa aquí. Y él justamente hace, con los hallazgos de Stone y la descripción de Hipócrates, justamente también de la corteza del árbol, pero desde el punto de vista de alquimia, bioquímico, extrae la molécula y describe la salicilina. Sí, pero en esta carrera, desde el punto de vista alquimista, no tenía fines terapéuticos, simplemente era una carrera alquimista. Ellos simplemente se dedicaron a extraer, a ver qué molécula era la que producía ese fenómeno, y hasta ahí quedaba. Esto no tuvo mayor aplicación clínica. Entonces, como les dije, comienza una carrera alquimista. Después de Johann Bochner viene el francés Charles Henry Geroux en 1829, y esa misma salicilina la vuelve a extraer, pero de una manera más purificada. Y aquí se notaba en los pacientes que usaron la salicilina extraída por Charles Geroux, que era menos gastrolesiva al tener una forma un poco más pura, pero era la misma molécula. Lo que quiero es que noten un poco la diferencia, las moléculas, como la complejidad de la molécula bioquímica, y luego viene el italiano Piria en 1838, poco después, primero hidroliza esa salicilina y luego la oxida y convierte el ácido salicílico, y la molécula la simplifica. Pero vuelvo a repetir, esto es sin aplicación clínica tampoco. Ya vamos a Francia, Italia, Alemania, Grecia, Gran Bretaña. Luego nuevamente el francés Charles Frédéric Gerard en el 53, él tenía una línea de investigación que era acetilar todo lo que se le atravesara. Cualquier molécula que se le atravesara, él la acetilaba. Le ponía un residuo acetil aquí al final. Y lo mismo hizo con la salicilina y logró obtener lo que conocemos ahorita como el ácido acetil salicílico. Tampoco con ideas comerciales, también lo probó y justamente mucho menos eventos gastrolesivos, y después guardó su fórmula. Y no pasó más nada con la aspirina. Pero viene luego el alemán Hermann Kolff, aquí estoy 2 fechas porque él hizo 2 descubrimientos. Uno, en 1859, él describió esa acetilación que se hizo previamente y logró justamente dibujar la molécula. Y basada en el conocimiento exacto de la molécula, él luego hizo en 1873 la reacción de Cole-Smith, que es justamente obtener el ácido acetil salicílico, pero no a través de corteza, sino a través de un proceso térmico. Mucho más económico y mucho más eficiente, él lo describió, para comercializar en el caso de que lo comercializaran, pero en ese momento nadie quiso comercializarlo. Hasta que llegamos nuevamente aquí con Felix Hoffmann. Si nosotros hacemos una revisión somera de la historia de la aspirina, muchos verán que la historia oficial comienza aquí, no con todo lo previo que hemos hablado. Comienza aquí con Felix Hoffmann. De hecho, la historia oficial que publica Bayer, que es la que Bayer hace famosa. En 1897, Felix Hoffmann era también un químico que comenzó a trabajar en laboratorios Bayer. Pero laboratorios Bayer no eran laboratorios, era Bayer simplemente, era una imprenta. Ellos lo que hacían era sintetizar pinturas, tintes,
para la imprenta. De hecho, las primeras moléculas que son a través de Felix Hoffman que se sintetizan, una es la aspirina y la heroína, también para manejo del dolor. Su motivación, según la historia oficial, era que su papá sufría de reumatismo y entonces no encontraba, a pesar de que mejoraba el dolor, no sé con qué estoy haciendo feedback, a pesar de que los dolores le mejoraba con el uso de opiáceos y el uso de la heroína, no lograba el efecto antiinflamatorio y él comenzó a revisar nuevamente toda la historia desde Hipócrates y observó el efecto antiinflamatorio de esta molécula y la quiso sintetizar. Solo que él no lo hizo desde el sauce, sino desde otro árbol. No usó aparentemente la reacción de Kolb, sino que agarró la espirea, la espirea y de la espirea, de la corteza de la espirea, por eso que se llama aspirina, sintetizó por primera vez la aspirina. Él, en la historia oficial, vuelvo a repetir, supuestamente le comenta, su jefe era el Arthur Eichengrun, judío, alemán, en 1897, y él le gustó la idea, ayudó a Felix Hoffman a sintetizarla, e inmediatamente le comenta a su jefe inmediato, que es Henry Dresser, por supuesto otro alemán, pero no judío en este caso, y ya les voy a decir por qué hago ese comentario. Y el Henry Dresser inicialmente le dice, no, eso no lo vamos a vender. Eso no lo vamos a vender porque yo no sé cuáles son los efectos secundarios, eso es muy peligroso, vamos a seguir haciendo tinta. Porque yo no sé, irónicamente, la razón por qué Dresser no quería comercializar ese descubrimiento era porque no sabía cuál era el efecto secundario cardíaco. El paciente se iba a morir más de problemas cardíacos. Arthur Eichengrun, como Pasteur, decidió tomarse la aspirina y no le pasó nada. Entonces, ante esa forma de investigar que tenemos antes en la medicina, tipo Pasteur, Henry Dresser se da cuenta de eso y acepta la comercialización de la aspirina y publica el resultado como que fue él quien descubrió la molécula. Esas fueron las primeras publicaciones de aspirina y la primera publicación oficial en revistas biomédicas de la época aparecía como Dresser como el autor inicial de esta molécula. ¿Qué pasa? Que viene la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, ya les voy a comentar lo que ocurrió, pero en la Segunda, por eso es que esta parte es la parte más gris de la aspirina, Arthur Eichengrun, como justamente era judío, por supuesto tuvo un campo de concentración, ahí lo liberan los rusos, y luego lo liberan los rusos, años después hace su propia publicación diciendo que toda esa historia oficial era un embuste, que Felix Hoffman lo que era su aprendiz y que el descubrimiento de la aspirina realmente es de él. Entonces, es mentira, no se sabe, porque también nosotros conocemos bastante bien la historia del Holocausto y sus consecuencias, sabemos que mucha historia judía, de logros judíos que se lograron en la época, simplemente fue borrada, fue quemada, puede ser, como puede ser que fue Felix Hoffman, pero aparentemente lo que no coincide en ninguna de las historias es que Henry Dresser sea autor de esto. Entonces no sabemos si la primera comercialización oficial de la aspirina fue con Hoffman o si fue con Eichengrun, pero tenemos esa imagen gris. Esa es para la Segunda Guerra, pero en la Primera Guerra, la finalización de la Primera Guerra, con el Tratado de Versalles, aunque ustedes no lo crean, el tercer punto de los 14 puntos clave que exigieron los Estados Unidos dentro del Tratado de Versalles era que Bayer liberara la fórmula de la aspirina. Y a partir de allí, la aspirina se comercializa internacionalmente y los Estados Unidos aparece como el país original donde la aspirina se inventó, cuando no fue así. Vean un movimiento de la historia y donde, desde el punto de vista comercial, realmente la primera comercialización fue alemana y no estadounidense. Entonces, bueno, aquí ya venimos con una carrera que comienza un poco más científica, y en este sueco, y esto no es exactamente aspirina, pero tiene que ver con lo que ha pasado con la aspirina posteriormente. En 1930, von Euler comienza a hacer sus estudios sobre la sustancia P como neurotransmisor. Dentro de sus estudios de la sustancia P, él comienza a estudiar una acción parecida a la adrenalina de una sustancia que se extraía de las glándulas prostáticas y sus glándulas relacionadas, y está para Carlos, que se extraía del carnero. El efecto de esos líquidos seminales, ese líquido prostático, el efecto
sobre la aorta de conejo y los cambios hemodinámicos. Y veía que justamente había aumentos y disminución de la tensión en este gráfico, este es el trabajo original de von Euler, y veía que había un efecto de esos líquidos. Por eso es que esos líquidos seminales y prostáticos, él lo llama, que son las que conocemos ahorita como prostaglandinas, que viene justamente de ese estudio de von Euler. Luego de von Euler, bueno, von Euler siguió su línea y después acuñó otro que sí se nos pegó mucho, que fue la besiglandina. Luego de von Euler vino un estudio publicado en la revista Nature, que ya tiene bastantes años, todavía es una revista muy importante biomédica. En el 69, Piper y Bain, le hago la referencia que Bain es un premio Nobel de medicina por haber descrito la ciclooxigenasa, y eso se desprende de estos primeros trabajos. Ahí, al contrario de von Euler, que describió las prostaglandinas, comienzan a describir que en la anafilaxis inducida también en pulmones de cerdo guineo, la sustancia que se trae esa anafilaxis produce todo lo contrario. Uno produce vasodilatación y esta producía vasoconstricción y eso luego, lo curioso es que en esa misma revista, en esa misma edición de la revista, la publicación siguiente, tú pasas la página que consigues la publicación de Collier, que justamente afirmando que esto lo bloqueaba el uso de aspirina. Esa molécula que justamente describió Piper y Bain, allá describimos el von Euler, la prostaglandina, y Piper y Bain a la final lo que se dieron cuenta es que estaban describiendo el tromboxano A2, que tiene efectos justamente también en la vasodilatación periférica y efectos también a nivel plaquetario. Eso después lo descubrimos poco después. Así lo descubrimos. Hablamos del 69, aquí estamos. Se quedó pegado. Poco después, en el año 71, en esta misma revista Nature, pero ya solo Bain, dense cuenta que Bain comienza su carrera solo, deja a Piper solo, y justamente hace lo mismo no en el mismo cerdo, en otro cerdo, por supuesto, en el pulmón de otro cerdo, y comenzaron a medir justamente esos niveles de la prostaglandina y la aplicación de salicilatos, la aspirina e indometacina, y si vemos en esta gráfica, vemos en cada uno cómo va reduciendo los niveles de prostaglandina que había descrito previamente von Euler cuando tú aplicabas esos medicamentos. Y se comenzó a ver el efecto más allá que antiinflamatorio que estaba teniendo. Explicaban los efectos antiinflamatorios de la aspirina y también los efectos secundarios de la inhibición al nivel prostaglandina. Por eso, entonces comienza a pensarse lo siguiente: si justamente tenemos efectos periféricos, vasculares y también tenemos efectos plaquetarios, por supuesto comienzan a pensarlo que al final ya sabemos algo de la aspirina, pero que eso comienza así en el año 74. La British Medical Journal, ya publicaciones mucho más formales, dense en cuenta cómo las publicaciones cada vez en la medicina han venido cambiando, y comienza este primer ensayo controlado aleatorio. Muy bueno, con 1.239 pacientes, hombres todos, que tú dices, bueno, un buen ensayo controlado, tener una N decente, y ves esta curva, que esas curvas, ya sabes, ahorita las llamamos Kaplan-Meier, en ese momento no eran las Kaplan-Meier, pero ya tú la ves a primero y tú dices, la aspirina tiene un efecto beneficioso sobre el placebo, sobre prevención secundaria en la mortalidad de infarto del miocardio. Pero a pesar de que era un ensayo clínico controlado, esto es premedicina avanzada de la evidencia, el análisis clinimétrico de esto no fue eficiente, es decir, aquí no calcularon alfa, aquí no calcularon tasa de reducción de riesgo, aquí no calcularon intervalos de confianza, sino simplemente una visión subjetiva de esta gráfica. De hecho, a pesar de esa gráfica, concluyen que fue estadísticamente inconclusa, a pesar de estos hallazgos que tenían en la mano y no se dieron cuenta que lo que tenían. Poco después, bueno, este mismo año, el 74, otro estudio, el uso regular de aspirina e infarto agudo del miocardio. También vean la reducción de riesgo relativo. 0,50, en el peor de los casos 0,88, que bueno, ese tú puedes dudarlo, pero cuando tienes un riesgo relativo de 0,55, 0,32, la probabilidad de que eso tenga un alfa mayor a 0,05
o que no sea estadísticamente significativo, o que el intervalo de confianza pase por la unidad, es muy difícil. Sin embargo, como no hicieron ese cálculo, porque en ese momento ese nivel de bioestadística no se aplicaba, igualmente ellos concluyen lo mismo, que no son conclusivos los datos. Otro trabajo que los desecharon inicialmente. Ya en el 78, sí comienzan a hacer algo más formal. Aquí creo que está, ya los grupos canadienses, ya vamos a hablar un poco de estos grupos canadienses. Aquí se observaron la reducción en ictus con el uso de, le di al que no era, con el uso de aspirina. Aquí sí vieron que con el uso de aspirina solo, comparado con sulfipirazona y aspirina juntos y por separado, y observaron que el uso de aspirina sola o combinado con sulfipirazona reducía realmente los eventos de ictus isquémico. Y aquí sí, miren, comienzan a calcular ya alfa. Aquí ya le dan nivel significativo, pero sin embargo le dieron, no hubo diferencias para ellos desde el punto de vista de muerte, sino de eventos cardiovasculares. Ahora, la historia, cuando uno analiza la evidencia, uno lo tiene que analizar con los eventos paralelos que están ocurriendo. Paralelo a esto que está pasando con la aspirina, estaba una carrera paralela que era justamente de la medicina avanzada de la evidencia, que comienza con el doctor Archie Cochrane en el 72, cuando comienzan a publicar revisiones y opiniones de cómo las decisiones médicas no pueden estar basadas solamente en la observación clínica no estructurada, ni solamente exclusivamente en la experiencia, sino que tiene que estar basada en la evidencia científica. Y ahí comienza una carrera que arranca en el 72, ve todo lo más o menos el tiempo que dura, y viene el grupo justamente canadiense, encabezado por el doctor David Sackett, a hacer el primer grupo de trabajo de medicina avanzada en la evidencia, y en la década de los 90 es que comienza a estructurarse a nivel mundial el análisis basado en la evidencia con todos estos datos que les estaba diciendo antes. Previo a eso, mucho era observacional, incluso los estudios, como les demostré, se presentaban de manera observacional y no hacían conclusiones definitivas. Ese era el problema. Claro, esto comienza en el 92, pero eso no se amplifica en el mundo sino a partir de los 2000, o sea, del nuevo siglo. La medicina avanzada de la evidencia es más del nuevo siglo, incluso de finales, a pesar que ya se nombraba, y ya incluso cuando yo estudié medicina me lo comentaban, me lo decían, eso existe. Ya saben, eso viene por ahí, pero nunca se estructuró sino hasta después de los años 2000. Entonces, paralelo a esta basada en la evidencia, en el 81, que estaba apenas comenzando, estaba incipiente la medicina basada en la evidencia, sale este otro estudio, que vean el detalle histórico de cómo se analizaba la evidencia, que es un estudio que ahorita le llamaríamos revisión sistemática de la literatura. Lo único que hizo fue reunir todos los trabajos previos que le presenté, y concluye, bueno, como 5 de 6 ensayos aleatorizados mostraron una tendencia favorable, sin mayor análisis de rigor, sin un forest plot, sin un análisis, sin un índice de Haddad, sin ningún otro tipo de cosas de análisis, la FDA, y esta observación la hago sobre todo por todo lo que pasamos con COVID, en 1985, con esto, a pesar de que no eran evidencia conclusiva, supuestamente, la aprueba para usar en el tratamiento y prevención secundaria de infarto agudo del miocardio. Por eso les digo, apenas en este nuevo siglo es que comienzan a salir realmente los metaanálisis que incluyen todos esos estudios previos, reanalizan toda esa data y se evidencia en este es uno de los metaanálisis más grandes, más importantes sobre aspirina, pero apenas el 2009, relativamente reciente, y ya nosotros veníamos usando aspirina hace rato de prevención secundaria, incluso en prevención primaria. Y aquí sí se ve cómo hay una reducción de más del 20% más o menos de la mortalidad y de los eventos cardiovasculares en los pacientes que usaban aspirina como prevención secundaria. Entonces, definitivamente lo que hizo fue avalar el hallazgo observacional del 81 y que por lo cual la FDA aprobó. Ajá, eso está claro. Pero hay cosas que no quedaron tan claras, como por ejemplo la prevención primaria con el uso de aspirina. También en los años 80, este fue en el 88, finales de los 80, se hizo este estudio británico en médicos hombres. O sea, más sesgo de selección no puede tener.
en médicos hombres que simplemente se le da la aspirina si no hayan hecho eventos cardiovasculares. Y sin embargo, evidenciaron hallazgos observacionales, pero interesantes, donde había menos eventos de déficit neurológico transitorio o de ataques isquémicos transitorios, como se llamaba antes, en los pacientes que usaban aspirina, y por supuesto tenían menos migraña y menos dolores musculoesqueléticos, cosa lógica. Entonces, eso hablaba a favor del uso de aspirina, pero vean otro detalle desde el punto de vista del análisis de la evidencia de manera histórica. Esta es una tabla que reúne todos los trabajos más importantes, incluyendo, empezando por este que les muestro, el Reino Unido del 88, hasta un poco más reciente en el 2005. Desen en cuenta la variabilidad de la dosis. En ningún estudio explican la razón por la cual usan la dosis que utilizan. Y cada quien usa una dosis distinta. Más o menos a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, es que comienzan a usar dosis reducida. De hecho, yo no conseguí muy pocos trabajos con 81 miligramos. Yo no sé por qué la aspirina que en Venezuela es 81 miligramos. Yo tenía un profesor que decía que es porque de la Tierra a la Luna cabe 81 lunas, que viene de ahí. Pero no hay una razón por qué 81 y no 80, por ejemplo. Esto lo corroboramos con esta tabla, también más o menos de la época, dense en cuenta, yo lo puse aquí en 2005, pero realmente desde aquí arriba, ve cómo las dosis se comienzan a reducir más o menos en esa época. De resto, antes se usaban dosis mucho más altas. Y eso es importante también a la hora de interpretar la evidencia. En este mismo ensayo que se hablaba, que mismo demostró, en este mismo metaanálisis, donde se demostró el efecto en la prevención secundaria, también se habló de prevención primaria. Resulta que vemos que en prevención primaria también hay una reducción del 12% de eventos con aspirina, de eventos vasculares serios. Entonces, con ese dato, por supuesto, uno dice, bueno, entonces la aspirina sirve también en prevención secundaria. Sí, es posible, pero en ese trabajo también hacen la observación de que la mortalidad no cambia. A pesar de que 0,95, des en cuenta que pasa por la unidad y tiene una P de 0,1 y no disminuye mortalidad. ¿Qué importancia tiene cuando uno hace análisis de la evidencia? Uno de los outcomes principales que uno tiene que estar pendiente justamente es la reducción de muerte, más que de eventos. Por supuesto, la reducción de eventos es importante porque reduce morbilidad, pero tu misión principal desde el punto de vista del estudio, del análisis de la evidencia, es la reducción de mortalidad. Y aquí no hay reducción de mortalidad. Pero bueno, podemos concluir, a partir del 2009, podremos concluir que se puede usar en pacientes de riesgo porque reduce eventos. Así no se murieran menos. Pero ese mismo metaanálisis es un metaanálisis muy bueno. Hace las siguientes observaciones, comparan muertes cardiovasculares y los eventos no fatales, tanto de sangrado como de eventos de IM o stroke, de ictus. Los que están aquí adelante, pues esta es una tabla muy grande, esto es prevención primaria y esto es prevención secundaria. Se encuentra la diferencia. Realmente en prevención primaria el impacto de reducción es mucho mayor que el impacto de reducción en prevención secundaria. Hay reducción de eventos, pero no reducción de la mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. Y ahí es un apartado porque hacen un subgrupo. Porque se observaron que realmente el mayor impacto en la reducción de mortalidad de estos pacientes en este grupo en especial de prevención primaria, que son los pacientes que toman aspirina con otros medicamentos que también pueden reducir el riesgo, como las estatinas. Porque en esa época también se comenzó con que estas estatinas y sus efectos pleiotrópicos también comenzaron a partir de del nuevo siglo. Lo cierto es que, basado en estos hallazgos, muchas recomendaciones de sociedades de cardiología a nivel internacional, específicamente de la europea, aún recomiendan en prevención primaria usar la aspirina a dosis baja, pero en pacientes que tengan muy alto riesgo cardiovascular, que tengan mayor de 20%, que no es fácil calcularlo con las calculadoras de riesgo actuales. Pero bueno, de que tengan más de 20% de riesgo cardiovascular, ellos recomiendan o les parece prudente el uso de aspirina. Pero entonces, veamos un subgrupo importante. Si son pacientes de alto riesgo, hay dos grupos de alto riesgo que son claros, que ya también los conocemos, que son los diabéticos, que son pacientes isquémicos por concepto, y los pacientes con enfermedad arterial periférica, con índices tobillos-brazos bajos,
que también son pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida, pero que no hayan tenido eventos cardiovasculares. Y aquí comienzan esta nueva carrera, que es uso de aspirina en prevención de enfermedad aterosclerótica en pacientes con diabetes o diabetes. Este es de JAMA del 2008. A pesar que esta Kaplan-Meier pareciera que es positiva para la aspirina, si se dan cuenta, pasa por la unidad en un intervalo de confianza 0,58-1.1 con una P0,16, donde simplemente, eso quiere decir que los resultados son simplemente debido al azar, no están asociados, por lo tanto no hay diferencia entre usar o no usar aspirina en este estudio. Luego viene nuestro estudio, esta es una revisión sistemática, la revisión sistemática y un metaanálisis, aquí voy a ampliar un poquito estas gráficas, donde pasa lo mismo, eventos cardiovasculares mayores, no hay diferencia, pasa justamente por la unidad, específicamente infarto al miocardio, también pasa por la unidad con un índice, un I cuadrado de 53%, una homogeneidad intermedia. Igual aquí en stroke, en ictus, pasa por la unidad, tampoco hay diferencia, no hay diferencia tampoco en muerte cardiovascular. Recuérdense que todo esto es prevención primaria. Luego sale otro estudio también en el 2018, que es el POPAPAD, que fue famoso en su época, justamente para pacientes diabéticos con riesgo de enfermedad arterial periférica, la progresión de enfermedad arterial periférica usando aspirina, y no hay diferencia ni en muerte ni en eventos cardiovasculares. O sea, ya tenemos bastante hasta ahora ahí evidencia de que no hay mayor diferencia. Luego sale otro en el 2010, donde lo usan justamente también pacientes que tienen bajo índice tobillo-brazo, o sea, menos de 0,9, es decir, con enfermedad vascular periférica, y tampoco hay diferencia, incluso el hazard ratio es de 1,03, incluso es mayor a 1. Y así seguimos. Pero entonces, ¿en qué otras cosas se pueden utilizar? Una, bueno, des en cuenta que lo que esto lo decía yo hace ratico, este es los investigadores del Warfasa, este es del año 2012, ya hace tiempo se ha querido utilizar aspirina para prevenir la recurrencia de tromboembolismo venoso. Y este trabajo fue positivo en contra del tromboembolismo venoso, donde sí había reducción, este fue contra placebo, reducción de los eventos de enfermedad tromboembólica con aspirina con respecto al placebo. Pero ¿cuál es el detalle? Que no había diferencia en el embolismo pulmonar. Entonces, este trabajo tuvo mucha discusión para el momento, incluso la CP Journal Club lo discutió y concluían que a lo mejor había un problema a nivel estadístico por lo cual no había diferencia en el embolismo pulmonar, pero también hacían un análisis en ese momento que era, si el paciente tiene indicación de anticoagulación, tú no uses aspirina, tú usas anticoagulante. Si tiene indicación de aspirina, y eso tiene una fase fisiopatológica, el paciente que usa anticoagulante, el trombo venoso es un trombo que es rico en fibrina y con pocas plaquetas. Tiene plaquetas, pero no predomina la plaqueta. En el trombo arterial es diferente, porque el trombo arterial tiene que pasar primero una fase de adhesión plaquetaria al endotelio y luego de agregación plaquetaria, y todo ese frangollo de plaquetas se le une la fibrina. Efectivamente, el anticoagulante va a funcionar tanto en trombo arterial como en trombo venoso, y hay plaqueta en las dos, pero la aspirina y el antiagregante es mucho más eficiente en el trombo arterial que en el venoso, desde el punto de vista fisiopatológico, no estoy hablando desde el punto de vista de la evidencia. Pero eso probablemente está influyendo también en la diferencia en la evolución de la evidencia, porque de la aspirina han salido trabajos más recientes, que los nombré hace rato. En JAMA publicaron uno el año pasado, donde no lo comparaban con placebo, sino contra heparina de bajo peso, y la heparina de bajo peso fue superior. Y este es mucho más reciente, que es el más grande, pero es un estudio retrospectivo, que es observacional, y no tiene análisis de este tipo de Kaplan-Meier, y los intervalos de confianza que utilizan están basados en números relativos y no en reducción de hazard ratio, sino en reducción de números absolutos. Hay 0,8% menos eventos, pero no en tasa. Al no estar expresada en tasa, es mucho más difícil hacerle el cálculo del alfa. Entonces, es más resultados observacionales, pero sí, son datos importantes y hay evidencia que apunta a que la aspirina es una opción. Pero como bien decía la doctora Hirschau, bueno, si el paciente tiene bajo riesgo, pues es una opción. Si tú quieres evitar recurrencia de tromboembolismo, es una buena opción. Pero si tiene alto riesgo, hasta ahora la evidencia, esperemos que salgan los metaanálisis de esto para decidirlo. En otras aplicaciones, en el 2011 en Lancet
en cáncer hay una reducción importante de más del 20% de mortalidad en pacientes con cáncer, pero eso no es en todos los cánceres, lamentablemente. Es sobre todo en páncreas. Y en colorectal hay una tendencia, pero si se dan cuenta justamente corta el 1 y la P justamente 0,05. Pero en páncreas hay reducción de la mortalidad de manera importante. Si se utilizan en total como todos los cánceres sólidos hay una reducción de casi más del 30%. Y específicamente lo que tiene como histología adenocarcinoma. En cáncer aparentemente tiene un efecto, pero claro, no es cuando haga el diagnóstico de cáncer, estos son pacientes que venían recibiendo aspirina previamente. Entonces son las cosas que a veces hace uno duda si hacer o no hacer prevención primaria más allá de la enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, si hablas de cáncer, tú lo primero que piensas es en nuestros adultos mayores. Entonces, ¿será que le damos aspirina? Más allá, incluso por los efectos beneficiosos más allá, tiene efectos beneficiosos aparentemente ante la enfermedad tromboembólica, ante el cáncer, una disminución de eventos cardiovasculares, no reduzca mortalidad. Bueno, vamos a ver qué pasó con esto. Para cerrar, hay un grupo, el grupo ASPRI, que comienza a hacer varios estudios de supervivencia libre de discapacidades, sobre todo discapacidad, hablando de demencia y trastornos cognitivos en pacientes adultos mayores, el riesgo de sangrados y eventos cardiovasculares también en pacientes mayores sanos desde el punto de vista cardiovascular. Efectos de la aspirina y la muerte cardiovascular también en pacientes de tercera edad, todos del mismo grupo. Los quise poner todos juntos para que vean la conclusión general de todo. Des en cuenta, demencia, no hay diferencia en la evolución de la demencia. De discapacidad física persistente, no hay diferencia entre la aspirina y placebo, a pesar que es 0,85, también el intervalo de confianza pasa por la unidad. Este es también riesgo acumulado de enfermedad cardiovascular, tampoco hay diferencia. Vean aquí si hay diferencia, que esto contradice lo que les acabo de traer hace 2 láminas atrás. En los pacientes de tercera edad, en estos estudios del grupo ASPRI, hubo un aumento irrelevante, no irrelevante, un aumento irrelevante de la muerte relacionada con cáncer en pacientes de tercera edad que estaban usando aspirina. No se sabe, eso no se ha podido determinar por qué, si uno dirá, bueno, puede ser porque sangran más, pero es que resulta, bueno, tampoco hay diferencia cuando se incluye el líquido isquémico, pero cuando analizamos justamente las muertes por hemorragias mayores, incluyendo el ictus hemorrágico, no hay diferencia. Y no hay diferencia de muerte por otras causas, sino específicamente por cáncer. Pero sí hay diferencia en la incidencia acumulativa de sangrado mayor. Entonces, no se mueren, pero hay sangrados mayores, hacen hemorragias digestivas. Entonces, es también lo que se nombraba al principio de las jornadas de hoy, de la anticoagulación. Si la anticoagulación se ha mostrado segura, y más que ahora tenemos el apixaban aquí en Venezuela, que es una molécula muy buena, porque tiene mucho menos riesgo de sangrado, justamente es perfecta para los pacientes de tercera edad, mucho más segura desde ese punto de vista. Y el paciente tiene indicación de anticoagulación, anticoagulémoslo. Prácticamente el riesgo, y todos los trabajos donde comparan aspirina con algún anticoagulante oral, la tasa de hemorragia es igual, sobre todo a dosis baja. Entonces es mejor hacer una dosis ajustada de anticoagulante que usar aspirina si el paciente no tiene indicación formal de aspirina. Y bueno, todos los estudios se acumularon. Este mismo grupo hizo un análisis también, tipo metaanálisis, un forest plot, de los trabajos desde el 1988, que fue el primero que les presenté, hasta los últimos de ASPRI, el 2018, donde no ven una diferencia importante a favor de aspirina ni de placebo con respecto a las causas de mortalidad en 14 ensayos de prevención primaria, en tercera edad. No hay diferencia. Entonces tienes paciente, más riesgo de sangrado, aun cuando es mortal, con poco impacto en causas de mortalidad. Todas las causas, incluyendo cáncer. Eso es para el grupo de tercera edad. Pero les recuerdo que también aquí hay un fenómeno, a lo largo de todo esto ha pasado esto, que son todas estas guías y estos estudios que son de los efectos pleiotrópicos de las estatinas, que es la nueva tendencia. Ahorita cuando comenzó a salir otra vez prevención primaria de la aspirina, que se observó esto, ya hay grupos de estudio donde está viendo justamente, tratando de separar, a ver si la reducción de riesgo es por aspirina o si el evento de eventos es más por el uso de estatinas, que eso todavía falta un tiempito para determinarlo.
Para ya finalizando, des en cuenta, la medicina avanzada en la evidencia comenzó más o menos aquí, y a partir de que comienza la medicina avanzada en la evidencia, comienza la reducción de dosis y estandarizar las dosis que utilizaban en los trabajos de investigación de aspirina, y las estatinas comienzan a partir justamente después que comienza la medicina avanzada en la evidencia, las estatinas llegan también, que son dos factores que hay que tomar en cuenta al analizar. Entonces, a la final, ¿qué hacemos? Yo lo único que les digo es lo que les digo yo, ya están, aquí tengo mis testigos, están allá atrás, mis estudiantes, es que simplemente las guías, que por supuesto se extraen de todos estos datos estadísticos que les estoy trayendo y todo el análisis de la evidencia que les estoy trayendo, las guías son guías. La mayoría de ustedes llegaron aquí con Google Maps. Las guías no son camisas de fuerza, pero son como Google Maps. Les dicen por dónde ir. Pero ustedes conocen Caracas. Si cuando le dice Google Maps resulta que hay un policía atravesado, o hay una protesta, o se rompió un tubo tú no te regresas a tu casa. Tú simplemente buscas otra vía basado en la lógica, la sapiencia, la heurística, la inteligencia de cada uno. Que eso, todos los que estamos aquí, estamos justamente capacitados para eso. Entonces, si nos ponen unos futuros atravesados en esa vía, nosotros tenemos que, basado con la mejor evidencia disponible, tomar decisiones individuales. Porque la evidencia hay que analizarla, hay que evaluarla, hay que considerarla, hay que tomarla en cuenta para tomar decisiones clínicas, pero hay que recordar que a medida que pasa el tiempo, aparece un torbellino que se llaman variables que te pueden modificar la evidencia. Y des en cuenta que han pasado 5.000 años del uso de la aspirina, 5.000 años, y todavía estamos discutiendo los usos de la aspirina. El análisis de la evidencia no se basa nada más en hablar de Kaplan-Meier, alfa, Hazard ratio o índice de Haddad, sino en 4 puntos cardinales. Esto no se los he dado en clase a ustedes todavía, lo aprovechen y apréndanlo. Que son 4 puntos cardinales, que es el índice de verosimilitud, el umbral terapéutico, el número necesario de tratar y el número necesario para hacer daño. Basado en esos 4 datos, que uno los toma, tomando en cuenta estos valores, es que uno toma decisiones. Ese es nuestro, para los que somos católicos, nuestra señal de la cruz. Para justamente hacer una cosa que cuando yo estudiaba, me sacaba la piedra que mis profesores me dijeran, que era individualizar el paciente, porque eso me lo ponían y yo no sabía cómo se hacía eso. Yo lo que trato con mis estudiantes es justamente enseñarlos cómo se individualiza el paciente, justamente tomando en cuenta todos estos datos que les estoy trayendo hoy. Entonces, conclusión, en prevención secundaria, aquí no hay duda, aquí no hay nada que discutir. En prevención secundaria hay que dar aspirina o un antiagregante plaquetario de acuerdo al análisis individual del paciente. Pero prevención primaria, cáncer y enfermedad tromboembólica, ustedes tienen que sopesar los hallazgos de la evidencia con el paciente que de manera individual tengan al frente. Quiero concluir con esta frase de este astrofísico Carl Sagan, que todos ustedes deben conocer, que aplica mucho, y esto lo sufrimos nosotros en el grupo en la Méndez Simón, cuando nosotros estábamos, que cúnchale, pero es que no hay nada en la evidencia, pues no quiere decir que sea mentira, sobre todo cuando hablábamos del uso del antiviral precoz, el uso del esteroide, ya nosotros queríamos usar esteroide cuando todavía no se quería comenzar a usar esteroide, y muchas cosas ocurrieron después, el mismo tocilizumab, que primero dijeron eso no sirve para nada, después sí servía. Nosotros felizmente, y el uso, que gracias a Dios se lograron comprar los equipos de alto flujo, gracias a Dios, ustedes no saben lo feliz que nos hicieron, porque logramos reducir la tasa de intubación a menos del 10%, que eso no se logró en otros centros, eso lo logramos en la Méndez Simón. Por eso, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Claro, él lo decía para los extraterrestres, pero aplica para nosotros. Me despido mostrándoles mis 3 grandes logros, que son mis hijos. Muchas gracias.